¿Alguna vez has estado en una situación en donde sinceramente te das cuenta que aquello que has intentado constantemente lograr realmente lo estás logrando? En estos días he estado pensando cómo transmitir aquellas cosas que me gustan. Cada día estoy como más convencido de que este es un espacio realmente que quiero habitar. Y una de las cosas que he estado pensando es, voy a hablar sobre aquellas cosas que me apasionan desde el lugar en donde me apasionan. ¿A qué me refiero con esto? Pero una de las cosas que tiende a suceder es el hecho de que cuando me acerco a las cosas y veo otras personas que se están acercando también a esto, pienso que es la forma correcta en que se tiene que hacer. Entonces, cuando empecé a ver personas creando contenido, lo primero que observaba era personas dando datos, personas hablando sobre cómo funcionaba algún elemento, y realmente ese nunca fue el lugar en donde yo me aproximé a las cosas. O sea, sí, pero no. Sí me importaban los datos, sí me importaban las cosas que estaba haciendo, pero una de las cosas que realmente me importaba era por qué esto es lo que es. O sea, ¿qué lugar en el mundo ocupa tal vez este conocimiento? Creo que era una de las preguntas que casi siempre me hacía. El otro día compartí una historia en Instagram que preguntaba que les hubiese gustado o que les gustaría que hable. Las opciones eran psicoterapia analítico-funcional, terapia dialéctico-conductual y la otra era terapia de aceptación y compromiso y la mayoría de personas votaron terapia analítico-funcional o psicoterapia analítico-funcional, dependiendo de cómo lo mencionen. Y sinceramente estaba bastante emocionado y creo que hasta corté la votación antes de tiempo porque realmente quería lo que ganaran. Realmente eso era lo que quería que ganaran. Entonces, en ese momento pensé, ¿qué quiero transmitir de esto? Quiero transmitir tal vez las técnicas, la forma en que conceptualizar los casos. Y sí, aunque quiero transmitir eso, creo que me decidí por empezar cómo yo llegué a la psicoterapia analítico funcional o a la terapia analítico funcional. Le voy a decir de ambas formas. Era, creo que septiembre, octubre, era diciembre del 2022, estaba finalizando justamente mi primer semestre como profesor. Y en ese momento, mientras estaba sentado en una mesa revisando mi teléfono, se acercó una estudiante y este estudiante me preguntó si podía comentarme algo. Yo le dije que sí y me dijo algo que sinceramente me llevó a la premisa del inicio. Me dijo, profes, antes de que usted llegara y nos diera clase, sinceramente odiaba por completo el conductismo, pensaba que realmente era un problema y estaba bastante mal hecho en el sentido de que no se preocupa por las personas y todo este tipo de cosas. Y después de ver clase con usted, me enamoré por completo del enfoque y además de eso me di cuenta de que muchísimas de las cosas que se decían del conductismo eran completamente falsas. Ese fue el preciso momento en donde yo me di cuenta que lo que siempre deseé lograr, lo estaba logrando. Fue en ese preciso momento. ¿Y por qué les comentó esto? Porque un año, no, creo que 2 años antes de esa situación, sí, 2020, 2 años antes de esa situación, yo estaba en la época como más marcada de conectar con lo que era la psicología científica. Bueno, muchas personas que conocen mi formación y la formación como que mayormente se maneja aquí en Venezuela es una formación bastante ecléptica, podría decirse. Y realmente me di cuenta después de salir de la universidad que muchas de las cosas que conocía ni tenían sustento. O sea, era como solamente palabras que se decían y ya. Y para mí eso fue un choque tremendamente grande, porque conectar con la psicología científica realmente fue difícil. Cuando me di cuenta que la psicología científica era, o la parte de la psicología científica que conocí primero fue el análisis de conducta, no es como que es lo único en psicología científica, pero fue la primera parte que conecté de la psicología científica, era el análisis de conducta, sentí tremendo miedo porque en mi formación el análisis de conducta era como ese monstruo que hay que esconder y que no hay que hablar sobre eso porque es la peor época de la psicología. Entonces empecé a conectar con formaciones, me di la oportunidad de conectar con aquellas cosas porque siempre desde el inicio mi norte fue conectar con la ciencia, sin importar qué era lo que era la ciencia, conectar con la ciencia. Desde mucho antes yo había soñado con dedicarme a la ciencia, biología, física, algún tipo de estas cosas, y terminé estudiando psicología, cuestión que en algunos momentos me sentí bastante decepcionado porque notaba que aquello que estaba aprendiendo no tenía ningún sustento. Y cuando salí de la universidad y empecé a contactar con el tema de la psicología científica, el primer golpe fue tremendo. O sea, fue darme cuenta que la mayoría de cosas que conocía no servían para nada y que tenía que prácticamente estudiar de nuevo la carrera.
Contacté con varios profesionales en el sentido de que estuve en formaciones y vi a varios profesionales que estaban hablando sobre el tema y muy sinceramente muchos de ellos eran una inspiración por un lado, pero un miedo por otro. Acercarme a estas personas, escribirles me parecía imposible porque eran personas que presentaban el conocimiento como algo tremendamente alejado de lo que yo realmente estaba en ese lugar, en ese momento, por así decirlo. Y eso me hizo empezar a buscar información por mi cuenta. Lo primero que contacté fue la terapia de aceptación y compromiso, a la primera persona que vi como en ese lugar de psicología basada en evidencia, psicología científica, fue al psicólogo José Olid, gracias a que, además de que tuvo una muy buena idea, en ese momento había registrado la página terapiascontextuales.com en un día que estaba surfeando por Wikipedia, es decir, estaba leyendo cualquier página que se atravesase y en algún hipervínculo iba, terminé llegando justamente a las terapias contextuales. Y cuando llegué a las terapias contextuales y busqué eso por Google, lo primero que me apareció fue el link de, en ese momento, la academia de José Olí. Fue la primera persona específicamente que vi haciendo terapias contextuales y la primera persona que vi hablando sobre psicología científica. Y dentro de las cosas que él hacía, uno de los cursos que él ofrecía era el de justamente psicoterapia analítico funcional. En ese momento empecé a buscar, qué era la psicoterapia analítico funcional y descubrí justamente a Mavisai y a Bob Goldember. Antes de eso ya yo había tenido contacto con este tipo de cosas. Había tenido contacto con Hayes, había tenido contacto con María Jesús Roxán, con Carmen Luciano, con muchísimas personas que me refiero a contacto de haber leído sus documentos, sus artículos, sus papers, sus libros. Ojalá tener contacto con ellos en algún momento de hablar con ellos. Pero en ese proceso, una de las cosas que siempre observé, que aunque ellos, Hayes específicamente, trataban de acercar como que todo este conocimiento a las personas, se me hacía demasiado lejano. Eran personas que vi que de alguna forma se formaron desde el inicio en psicología científica, tal vez no la que ellos esperaban, pero sí tenían muchísimo de conocimiento de psicología científica y que de alguna forma me hacían sentir como completamente ajeno al conocimiento que ellos manejaban. De repente, cuando, gracias a la página de terapias contextuales, cuando vi esto de la psicoterapia analítico funcional y empecé a investigar sobre esto y conocí justamente el trabajo de Bob Goldember y Mavisai, conecté automáticamente. Fue un clic. ¿Por qué fue un clic? Porque una de las cosas que ellos exploraban en uno de sus artículos, el primer artículo que me leí, eran qué era esto de la transferencia y contratransferencia que proponía el psicoanálisis desde una visión conductual. Y para mí se tendió el primer puente. Fue mi primer puente hacia la psicología científica. Fue el hecho de ver, ok, ¿qué fue esto que a mí me enseñaron y cómo lo ven estas personas? Un lugar en donde realmente me sentí cómodo. No cómodo porque estaba como resistente a cambiar mi forma de ver las cosas, sino cómodo porque de alguna forma sentí que había un lugar entre lo que yo conocía y lo que se proponía desde la visión científica que yo podía recorrer con las herramientas y conocimientos que ya tenía. En ese momento sentí literalmente que alguien me entendía. Sentí que realmente alguien se preocupaba por lo que yo estaba haciendo, por lo que yo vivía, y de alguna forma sentí que alguien había logrado lo que siempre quise, y era conectar de alguna forma el conocimiento con las personas que realmente lo necesitan. En ese proceso de realmente conectar con el conocimiento, empecé a ver algunas de las charlas TED y me acuerdo eh, que vi la charla en donde Mavi Sai habla sobre como unas preguntas que ayudan como a conectar profundamente. Y en ese momento vi cómo hablaba con tantísimo amor sobre su profesión, sobre lo que hacía, sobre sus conocimientos, sobre las personas, sobre el mundo. Y dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo sinceramente quiero hacer esto. Quiero estar seguro de los datos que aporto, pero por otro lado también quiero estar seguro de que puedo conectar con las personas. Eh, Creo que en este momento de mi vida lo necesito aún más y por eso creo que me parece impresionante que esté hablando sobre esto, porque creo que necesito conectar con las personas. Y viendo su trabajo me hizo sentir profundamente esta idea de esto es lo que quiero hacer.
Hay una parte del video que para mí es como la parte que más me destroza cada vez que ella al final de esa charla TED, y se me quiebra un poco la voz, pero al final de esa charla TED habla con tantísimo amor sobre Bob Kohlenberg, y empecé a estudiar. Era en el 2020 cuando estaba viendo esa charla, empecé a estudiar muchísimo sobre el trabajo que realizaron, conecté un poco sobre su teoría de la conformación del yo, algo que pienso traer a este espacio, pero esto quería que fuese solo un video introductorio. Conecté profundamente con las cosas que hacían. Y ella en este video propone tres términos específicos que son centrales y que creo que son lo más importante que hay de esta terapia, aunque sé que hay muchas otras cosas importantes y sé que puedo tener diferencias con personas porque la conceptualización de caso y todo esto, pero ella habla sobre tres palabras que tienden nuevamente un puente: conciencia, amor y valentía. Sé que se traduce como coraje y todo eso, yo lo traduzco como valentía. Ellos hablan en sus libros sobre cómo estos tres elementos son como elementos fundamentales para poder entender qué es la terapia y para poder enseñar la terapia a otras personas desde una visión y desde términos tremendamente básicos. Términos como del lenguaje cotidiano. Porque de alguna forma yo sí me preguntaba esto: ¿cómo podemos enseñar a las personas sobre esto que conocemos, sobre el modelo de terapia, sin caer en tecnicismo, sin aburrir a las personas con todos los conocimientos que deberían tener para poder acercarse al análisis de conducta, o no sé, o a esta perspectiva? En ese sentido, estas tres palabras, ellos mencionan que pueden englobar el trabajo general, y quiero como poner ahora en práctica esas tres palabras, y habla sobre el hecho de ser conscientes, conscientes de dónde se está, conscientes de qué hay que hacer para cambiar, conscientes de cómo encontrar ayuda, cómo conectar a las personas, conscientes de conocimiento, de tener el conocimiento de qué hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo. Pero luego hay que ser valientes para poder hacer ese algo, para poder poner límites, para poder hablar sobre lo que queremos hablar, para grabar un video sobre aquello que nos gusta y exponernos justamente a, no sé, que una o dos personas vean este video. Exponerse. Creo que es muy fácil hablar a la persona de ser valiente, y dentro de ese valiente puede ir muchísimas cosas más técnicas. Genial. El otro elemento justamente es el amor. Y creo que esta es una parte importantísima, y es como por qué estamos haciendo las cosas que hacemos. Yo resumo así lo que es el amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso sinceramente para mí es suficiente hacerme esa pregunta. Creo que esto podría conectar también con, en terapia de aceptación y compromiso, con el tema de los valores, la terapia dialéctico-conductual con algunos otros elementos que proponen. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Y estos tres elementos creo que son fundamentales para entender cómo funciona la psicoterapia analítico-funcional. Y es, para mí, el hecho de que permite tender un puente. Ellos hablan muchísimo sobre la idea de que la técnica queda en un segundo plano frente a la idea de la función. ¿Por qué funciona y cómo funcionan las cosas? ¿Qué función hay detrás? Y ya esto, hablando en términos conductuales, ¿qué función hay detrás de cada conducta, de cada interacción? Y hay otro punto importantísimo de la psicoterapia analítico-funcional: la interacción. El punto y el elemento central de cambio es el vínculo que se construye. Creo que esto podría ser un resumen y como un primer acercamiento a por qué hablar sobre la psicoterapia analítico-funcional y cómo yo conecté con esto. Quiero como volver a la premisa del inicio, y sé que he visto en algunos como textos que escriben Kohlenberg y Say, ellos hablan sobre como tal vez la importancia de como que otras personas se acerquen al conocimiento, a la psicoterapia, a una psicoterapia científica y todo este tipo de cosas. Y espero sinceramente que ellos en algún momento hayan podido vivir esto que yo viví al final de ese primer semestre que tuve como profesor. Espero que hayan podido vivir este momento de darse cuenta que estaban logrando lo que querían.
En el 2021, agosto creo que fue, no recuerdo muy bien en estos momentos la fecha, pero llegó un momento en donde recibí la noticia de que Colenberg había muerto y sinceramente me afectó demasiado, o sea, me afectó demasiadísimo. Una persona con la que nunca he hablado, con la que no pude nunca, con la que nunca pude estar en alguna de sus conferencias, enterarme que ya no estaba, para mí representó una pérdida tremenda. Y representó una pérdida tremenda porque para mí se había ido una persona que se había encargado de hacer una psicoterapia y de divulgar ciencia como un humano profundamente humano. Entonces, espero que puedan acompañarme a esta serie de videos, no sé cuántos serán, en donde estaré hablando sobre psicoterapia analítico funcional y donde estaré tratando de transmitir y multiplicar aquello que estas personas se han encargado de crear. Espero estar a la altura y espero que realmente esto también funcione como un puente para otras personas que les permita acercarse a la psicología científica. Nos vemos en otro video.